Muy buenas a todos. Bueno, vamos a hablar hoy de los suplementos alimenticios. Calentamiento de cabeza para jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que quieren suplementarse bien, si van al gimnasio, si hacen algún tipo de deporte, o quizás por curiosear qué me aporta a mí esto de los suplementos, ¿no? Bueno, al final los suplementos tienen muchísimas acepciones, sobre todo más que suplementos deportivos podríamos mostrar una gran amalgama de productos y elementos, pero sobre todo hay que entender que el concepto de suplemento no es solo para el concepto del entrenamiento y demás. Hay mucha gente que toma suplementación por temas de deficiencias nutricionales y bueno, ahora podemos debatir o cuestionar un poco si esto verdaderamente se necesita o no se necesita en función del objetivo o el patrón dietético del paciente o el cliente. Expliquemos, si te parece, qué son los suplementos alimenticios y cuál es su propósito. Bueno, pues los suplementos no son más que sustancias o elementos que pretenden cubrir las necesidades que nos están cubriendo con la dieta. Estos suplementos pueden andar desde ayuda ergogénica aplicada al deporte, desde incluso vitaminas o otro elemento o sales minerales, por ejemplo, se me ocurre una idea o algo que pasa en la industria de hecho alimentaria, y es que por ejemplo hay productos enriquecidos con calcio, con fósforo, con yodo. Las ayudadas son productos enriquecidos, entonces se podría considerar entre comillas como una suplementación dentro de los propios alimentos. Entonces entenderemos por suplemento todo ese concepto o esa amalgama de elementos. Gabriel, si se consume suplementos alimenticios sin supervisión médica, ¿hay cierto riesgo? En muchas ocasiones puede haberlo. Por ejemplo, destacamos uno de los ejemplos más típicos, que puede ser, por ejemplo, la suplementación con vitaminas. En muchas ocasiones pues utilizamos, o hay muchas personas que sin prescripción médica o sin prescripción de ningún profesional relacionado con la dietética, empiezan a tomar bastante suplemento de vitaminas, porque piensan que tienen ciertas deficiencias. Es decir, se centran más en la guinda de lo que es la vitamina, etcétera, pero no tienen en cuenta si verdaderamente están complementando con otro elemento, como puede ser, por ejemplo, la fibra a nivel dietética, o como puede ser, por supuesto, la distribución de la dieta. Bueno, entonces, por suerte o por desgracia, la gente le llama mucho más la atención lo que es la pastillita, lo que es esa guindita, como digo yo en muchas ocasiones, que todo el patrón general. Es decir, algo que te puede generar el 10% de resultado es lo que la gente le da más importancia que el 90%. Entonces, dentro de esos casos, por ejemplo, el caso más típico suele ser con el tema de las vitaminas. Muchos suplementos de vitaminas tienen una cantidad enorme. Las vitaminas son al final unos elementos esenciales que no necesitan una gran cantidad. Entonces, dentro de ese aspecto, a nada que metamos una suplementación que no esté controlada, podemos tener procesos de hipervitaminosis. La hipervitaminosis, en función del tipo de vitamina, puede generar distintas patologías. Entonces, cuidado y ojo con ese detalle, porque puede ser ampliamente interesante. Sobre todo para tenerlo en cuenta desde el punto de vista de que muchos problemas relacionados con salud se pueden dar. Por ejemplo, nos encontramos en algunos casos con deportistas o personas que, entre comillas, no hacen ejercicio físico, que tienen una suplementación de vitamina no prescrita por ningún profesional y que pueden parecer incluso problemas de calambre. Yo, por ejemplo, en consulta, cuando hemos trabajado con deportistas, nos hemos encontrado con sobre todo en deportistas de resistencia, deportistas que meten mucha cantidad de entrenamiento. Piensa que por más cantidad de entrenamiento que metas, tienes que meter mucha más cantidad de vitamina, y verdaderamente las proporciones de vitamina que hay que meter no son tan altas como lo que sí pasa obviamente con los hidratos de carbono, la proteína o la grasa, que sí tendremos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, puede tener una persona problemas de salud derivados a la utilización de suplementos no prescritos por el profesional, porque entre otras cosas no se tiene en cuenta ni el timing, ni la pauta, ni las dosis, ni la interacción, por ejemplo, con fármacos. Muy interesante ese aspecto. Personas que tengan patología, que vayan metiendo también además suplementación y no tengan en cuenta esa interacción vitamina-fármaco, puede tener un aspecto bastante importante en su salud. ¿Y cuánto sería necesario? ¿En qué situaciones pueden ser necesarios los suplementos alimenticios? Los suplementos alimenticios normalmente deben ser prescritos principalmente por el médico, y luego obviamente también en función de valoración analítica sanguínea se puede valorar a través del dietista nutricionista, por supuesto, obviamente siempre con la interacción médica. Eso tiene que ser siempre parte de un equipo multidisciplinar. ¿Cuál debería ser el patrón de acción, por así decirlo? ¿Qué es lo que debe hacer la persona? Bueno, primero la persona debe hacer por lo menos una analítica sanguínea, ¿vale? No solo basada en la bioquímica general, sino también a nivel hormonal, que se vean también patrones relacionados también un poco con los aspectos psicosociales, es decir, cómo está a nivel de estado de ánimo, de energía, de vitalidad, ¿vale? Hacer una valoración del estado nutricional, es decir, lo que come la persona, hacer una valoración previa de lo que está comiendo ahora mismo, para tener una cuantificación de esos datos, de ver si hay cierta deficiencia a nivel teórica respecto a lo que debería estar comiendo, y a partir de ahí tomar decisiones si verdaderamente necesita una suplementación o no. Por ejemplo, se me ocurre, hay muchas personas que, por ejemplo, pueden tener deficiencia con el hierro. La deficiencia con el hierro, que puede producir en principio una anemia, tienen distintas causas, distintos orígenes. No es lo mismo la anemia ferropénica que puede tener un deportista que la anemia patológica que puede tener otro tipo de pacientes. Entonces, a partir de ahí tendremos que valorar cuáles son los mecanismos de absorción. Por ejemplo, una causa muy típica es cuando personas que toman mucho calcio tienen este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el calcio compite con el hierro por el mismo transportador. Entonces, esos tipos de factores tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de recomendar la suplementación. Es decir, que no vale tomar de todo a ver si a base de cañonazos matamos las moscas. No, lo que se trata es que hagamos un tratamiento individualizado, que encontremos el origen de esa problemática y a partir de ahí buscar la intervención.
Lo más adecuado normalmente en el 95-99% de los casos normalmente es que se paute bien las estrategias nutricionales y a partir de ahí desarrollar y hacer la evaluación de los mecanismos para ver si realmente hace falta una suplementación como tal. Por ejemplo, en ese ejemplo concreto. Luego, obviamente, si nos vamos al campo deportivo, tenemos que valorar primero, por un lado, dentro de lo que es la demanda energética, ver si están cubiertos los requerimientos energéticos tanto en macronutrientes como a nivel energético y obviamente a nivel de vitaminas mínimas, ¿vale? Y a partir de ahí se podría estructurar si se necesita ayuda algogénica o se necesitan más cantidad de proteína o más cantidad de hidrato de carbono, una mayor cantidad de grasa, una valoración de las cantidades de la grasa, etcétera, pero que hace falta una valoración previa para dar una respuesta más adecuada a ese concepto, claro. ¿Y qué papel juega la industria de los suplementos en la promoción de su uso? A ver, al final la industria va a tener un papel muy importante desde el punto de vista de que al final tienen que vender. Tiene que haber un proceso de marketing. Entonces, muchos de los elementos de los suplementos que se recomiendan tienen evidencia científica o no la tienen. Y sobre todo, más que la tengan o no la tengan, es en concreto cuál es la solución que se le da. Yo, por ejemplo, en deportistas nos encontramos en muchas ocasiones que los problemas más limitantes que nos encontramos principalmente es que hay mucha deficiencia energética, sobre todo en deportistas de resistencia. En deportistas de fuerza no tanto, hay incluso un exceso en muchas ocasiones del consumo de proteína, pero en cambio los consumos y las restricciones de los hidratos de carbono están mal controladas. Entonces, esos procesos lo que hacen es que haya procesos de déficit energético. Claro, cuando un déficit energético la persona pues baja ya un poco el estado de ánimo, la sensación de potencia, fuerza ya disminuye, las sensaciones son bastante malas en los entrenamientos. ¿Qué es lo que hace esta gente? Cuando tienen esos problemas no se ponen a pensar si estoy comiendo de más o de menos. Piensa que le faltan las vitaminas y que tiene que tomar vitaminas porque ha visto un anuncio que hay que tomar vitaminas. Pero verdaderamente el tamaño de acción sería primero vamos a tapar bien lo que es la parte de deficiencia energética y lo que es la distribución de los macronutrientes y las cantidades en base a las demandas energéticas que tiene ese deportista o esa paciente, y a partir de ahí se valorará el meter suplementación o glucogénicas. Pero el 99% de los casos no encontramos que la gente tiene o deficiencia energética o malos patrones dietéticos. Entonces vamos a tapar primero el primer factor, que es el patrón dietético, y a partir de ahí podremos establecer la guinda. No tiene sentido establecer guindas si dentro de... Yo siempre pongo el mismo ejemplo en las redes sociales, en todos lados, y es el ejemplo del barco, ¿vale? Imaginaros que tenemos un barco que se está hundiendo y ese barco tiene muchos agujeros más grandes, agujeros más pequeños. Por agujeros más grandes sería esa distribución de los macronutrientes, esa calidad nutricional, esa educación nutricional, por así decirlo, y los más chiquititos pues haya un poco la cafeína o esta suplementación con esta vitamina o cualquier, entre comillas, aspecto dentro de ese dentro de ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría dentro de ese barco que se está hundiendo? Vamos a tapar primero los agujeros más grandes, vamos a tapar primero que si una persona está comiendo 7 días a la semana hamburguesa, vamos primero, oye, vamos a adecuar un poco esa ingesta. No te voy a decir que de 7 me pasa a 0 de repente una semana, pero de 7, oye, vamos a estar ahora, por ejemplo, entre a la semana, estoy poniendo un ejemplo un poquito que se entienda extremo, extremo, ¿vale? Pero deberían ahondarse en ese aspecto. El problema es que la mayoría de las personas no tienen un control y una seguridad a la hora de hacer las cosas, no saben por dónde empezar. Entonces lo primero que hace, voy a tomar esta vitamina, que me han dicho que esto funciona, esto voy a probarlo. Cuando luego vienen los problemas de salud es cuando luego obviamente nos echamos la mano a la cabeza. Sí, si nos informa de qué va esa vitamina, si se expulsa, si se queda en el cuerpo y demás. Bueno, en contraposición de dieta balanceada en comparación al uso de suplementos. Hay que tener una dieta balanceada para lo suficientemente productiva para nuestro organismo, en contraposición, como decía, a los suplementos, para evitarlos, ¿no? Yo lo tendría clarísimo. Yo adaptaría primero por un buen patrón dietético, en función de las demandas y en función del contexto y obviamente de los gustos e intereses de la persona o el cliente o el paciente, y a partir de ahí establecer ya si se necesita la suplementación. Entonces, yo normalmente cuando hay mucha gente que está nada más que... Yo conozco a deportistas que tienen perfectamente, no te exagero, 50 botes de distintos tipos de suplementos en su casa. Se lo he visto yo con mi ojo, O sea, tal cual. Pero luego, en cambio, no comen lo que tienen que comer en un entrenamiento, no tienen que comer lo que tienen que comer en una cena. Es curioso. Entonces, creo que esa gente lo que se necesita es mucha formación, mucha educación nutricional, o sobre todo dejarse ayudar por profesionales. Creo que es la clave, sin duda. Entonces ahí primero andaría en resolver bien los patrones dietéticos, y a partir de ahí ya se puede valorar si la suplementación es adecuada o no. Ya os digo que en la mayoría de ocasiones la suplementación como tal no es 100% obligada. De hecho, muchas veces en rendimiento deportivo lo que es la suplementación con ayuda alcogénica se puede periodizar, pero son casos extremos. Estamos hablando que, por ejemplo, un ciclista puede quemar de 5.000 a 6.000 kilocalorías en una etapa de ciclismo profesional. Un ciclista máster en torno a 4.500 a 5.000 calorías. Entonces, claro, el problema no es que tome una dosis de vitamina X, el problema está en que tiene que rellenar todos los días 4.000, 5.000 calorías. Y claro, si una persona que encima entrena, ya no. Imaginaros que hagan dobles sesiones, que hagan trabajo de fuerza, o por ejemplo un luchador que quiera tener nuestro club de lucha en el pueblo. Imaginaros lo que supone una doble sesión con trabajo de fuerza, trabajo aeróbico, que encima tenga que estudiar, pues la mayoría de personas son gente joven. Entonces, claro, el problema en muchos aspectos es que no están cuadrados los patrones nutricionales.
¿Y qué dice la ciencia sobre la eficacia de esos suplementos alimenticios? Pues a ver, hay mucha evidencia científica que justifica el uso de la suplementación, pero en mucha de la literatura existente, obviamente, insiste en lo mismo, en el patrón y la conclusión que estamos comentando, que tiene que haber, sobre todo, un buen balanceado de la dieta y un buen patrón dietético. Por supuesto, hay suplementación que funciona. Las ayudas cogénicas, por ejemplo, en rendimiento deportivo más utilizadas, cafeína, creatina, betalanina, bicarbonato, son de las más principales. Nos encontramos también, por ejemplo, dentro de esa opción, por ejemplo, en personas mayores, cuando no tienen, sobre todo, consumo de proteína muy alto, la suplementación con HMB, aminoácidos ramificados. Pero claro, cuando tú coges tu estudio y empiezas a comparar también con patrones dietéticos adecuados, te das cuenta que mucha de la suplementación ya deja de tener beneficios o sobre todo ganancias superiores al establecer una buena dieta, un buen patrón dietético. Y ojo, cuando hablamos de dieta no hay que tener el concepto de dieta de me voy a cortar y pasar hambre. No, eso no es dieta. Eso lo que es pasarlo mal. Un patrón dietético, estamos hablando de un patrón que te sea sostenible en el tiempo, que tú puedes mantener el resto de tu vida, que tenga gracias a esa alimentación saludable, la reposición de todos los nutrientes, macronutrientes y micronutrientes que necesita tu organismo, que puedas tener un buen estado de salud gracias a ello y revertir muchos de los procesos patológicos que se pueden generar de no tener una buena alimentación. Entonces, ese tendría que ser un poco el concepto. Por ejemplo, si se hace una búsqueda científica en cualquier base de datos, o sea, por ejemplo, la vitamina D tiene sus beneficios, hay un montón de beneficios. Pero que lo que pasa es que en muchas ocasiones, lo que comentábamos muchas veces, la suplementación también es más cara. No es lo mismo tomar vitamina D a partir de la leche, una fuente natural, que comprarte un bote de vitamina D. Ojo, no quiero quitarle el negocio a nadie, que venda suplementos de vitamina me parece fantástico y si está bien vendido, fantástico, pero también obviamente hay que tener un poco la contraposición de vale, pastilla de omega 3, ¿cuánto me vale un bote de pastillas de omega 3 y cuánto me aporta esa pastilla respecto a un filete de pescado rico en omega 3? Por ejemplo. Sí, claro, donde tenemos que ponderar también presupuesto económico y demás. Normalmente plantear una buena dieta normalmente va a ser más económico que normalmente ir a base de suplementación a largo plazo. Sí, ¿y existen regulaciones sobre la venta y publicidad de estos suplementos? ¿Cómo, perdona? Sí, existen regulaciones. Existen regulaciones a nivel estatal un poco en cuanto a las publicidades. De hecho, una de los ejemplos más característicos, no sé si acordáis, hace unos años, del LK6 Inmunita, el Actimel. Ya se dio cuenta, ya no se anuncia lo de LK6 Inmunita y que mejora tu defensa, sino que ayuda al funcionamiento del sistema inmunológico. Eso se ha generado una serie de leyes que al final también hacen que se regulen los procesos de marketing a la hora de hacer una publicidad. Por ejemplo, se me ocurrió hace muchísimos años, cuando yo era pequeño, el enriquecido de vitaminas, por ejemplo, con distintos cereales, la leche, y si os dais cuenta, el patrón ha cambiado totalmente. Entonces existe una regulación para ello, claro, y si no se cumple la regulación, la empresa y sobre todo la empresa publicitaria, sobre todo la empresa gestora de esos productos, se pueden acarrear una buena multa por ese sentido. Entonces es muy importante que luego podremos hacer algún episodio de etiquetado nutricional, que uno de los aspectos relacionados en cuanto a lo que es el tema de la publicidad es que normalmente ya va a haber unas leyes que te van a marcar la publicidad. ¿Qué pasa? Que dentro de esa publicidad hay unas pequeñas huequitos que te pueden escudar un poco lagunas, para poder secuenciar ese sentido, efectivamente. Sí. Bueno, es el momento de poner en valor este último libro tuyo, ¿no? 101 dietas, ¿no? Porque estamos hablando de suplementos dietéticos, nutricionales, alimenticios, entre comillas. Ahora es el momento de poner en valor este libro que recientemente acabas de publicar. Ya lleva unos días, se está vendiendo bastante bien. Mucha gente está preguntando por él y hay que ponerlo en valor. 101 dietas. Tenemos que ver las dietas que en contraposición, como he dicho y me remarco y vuelvo otra vez a recordar, en contraposición a los suplementos alimenticios. Hay que saber lo que comemos y lo que tomamos, porque la mayor parte de esos suplementos alimenticios están hechos con productos químicos. No hay que tener tampoco entrar en el extremo de la quimiofobia, principalmente, que es una cosa, porque hay mucha gente diciendo, no, esto es natural, esto es químico. Vamos a ver, una cosa es la parte química, ¿vale? Todo es química. O sea, cuando pasa cualquier alimento por el sistema digestivo, todo se transforma en química. No hay ninguna diferencia entre el químico orgánico o el inorgánico, entre comillas, que podemos generar, obviamente, a nivel de ciencia. Otra cosa son los procesados, ¿vale?, que se generan a través de esos productos químicos, entre comillas. Obviamente, una alimentación más sana o, sobre todo, una elección de alimentos no tan ultraprocesados. El problema no es tanto en la química como tal, es sino en los procesos dentro de la propia generación del alimento. Entonces, a partir de ahí es clave entender ese proceso, porque a partir de esa secuenciación tenemos que tener en cuenta qué alimento debo tomar en base al procesado. Hablaremos luego, si queréis, en algún episodio sobre etiqueta nutricional, pero en muchas ocasiones una de las recomendaciones que podremos lanzar es, cuando ustedes vayan a comprar,
coja su etiquetado nutricional, no el que pone gramos de hidrato de carbono, proteína, no, ingredientes. Y pongan a ver cuántos números de ingredientes tiene ese alimento. Si vais viendo que tiene concentrado de riboflavina y no tiene los ingredientes naturales que veáis, pues obviamente ese alimento seguramente con mayores papeletas va, entre comillas, no ser tan adecuado desde el punto de vista de la salud. Por supuesto, eso no quiere decir que ya todo tenga que ser 100% así o 100% o no. Como digo, hay contextos, la nutrición es un mundo bastante complejo, aunque no lo parezca, y habría que valorar cada caso de manera individual, por supuesto. Ya para terminar, finalizamos dando a conocer cuáles son los mitos comunes sobre los suplementos alimenticios que debemos desmitificar. ¿Cuáles son? Bueno, una de las claves, o lo que más me acordaré yo en ese aspecto, es el tema del uso de la proteína, que es mala para los riñones. Y esto es como todo. Hay estudios que pueden mostrar cierto daño, entre comillas, en riñones, pero son unas cantidades enormemente elevadas. Creo que hay también mucho bulo relacionado también un poco con los quemagrasas, por ejemplo, con la L-carnitina. Creo que era de los más... Creo que lo hemos hablado en algún episodio. Sí. Creo que es uno de los suplementos que más se venden como quemagrasas, pero la L-carnitina lo único que hace es un transportador a nivel mitocondrial. La mitocondria es como una especie de orgánulo que tenemos dentro de nuestra célula y se encarga de transportar un transportador de la grasa para pasar de la membrana interna a externa, sobre todo, o la intermembrana de la mitocondria. Entonces no tiene un papel en la quema, tiene un papel en el transporte. Pero si tú no te mueves, no quemas grasa. Tienes que entrenar para quemar grasa. Entonces, principalmente podemos poner algún ejemplo un poquillo más tonto. Hay muchísimos, desde, por ejemplo, el tema de cuanto tomes más vitamina de esto va a ganar más recuperación, más calidad. Achacar solo una función a un único elemento es complicado. El cuerpo humano tiene muchos elementos, entre comillas, o sobre todo muchos macronutrientes, micronutrientes, hay muchísimos, obviamente, mecanismos dentro de lo que es un proceso de adaptación, porque si no, al final, si a la persona le faltara solo un elemento, ya se iría, todo el mundo ya moriría ya automáticamente si tuviéramos ese problema. Y por suerte, por desgracia, tenemos ciertos mecanismos compensadores, pero sí es cierto que un poco sería así, un poco a nivel de venta, marketing, un poco esos aspectos. Sobre todo en el mundo del ejercicio y el gimnasio, hay mucho bulo, sobre todo no hay mucha evidencia que muestre algunos efectos de algunos suplementos que dicen que funcionan para eso, pero luego la literatura científica, en cambio, no lo demuestra. Los suplementos alimenticios, todo un misterio que aquí desvelamos y podríamos estar hablando largo y tendido, y sobre todo si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla a ti, por ejemplo, algún correo electrónico que tú tengas para desmitificar o traerlo aquí, ¿no? Cualquier tema de interés que tengan nuestros oyentes, ¿no? Sí, totalmente. A ver, si ahora, por ejemplo, lo están viendo en formato vídeo o en formato audio, pues bueno, que lo pongan en los comentarios, que también si tienen algún tipo de consulta o quieren tratamiento en ese aspecto, que pueden escribirme al correo electrónico, gabrielgarridoblanca@gmail. En redes sociales me tenéis como Gabriel Garrido, o sea, ahora que me dais nombre yo creo que ya sale directamente todo. Sí. Así que bueno, cualquier consulta individual o algún aspecto relacionado para mejorar un poco su situación, pues aquí estamos. Muy bien, pues Gabriel, el próximo miércoles tendremos más información y trataremos más temas de interés, sobre todo para nuestros oyentes y la gente que quiere conocer un poquito más este mundo de la nutrición y del entrenamiento personal. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo estos minutos. Nada, gracias a vosotros y nos vemos en el próximo episodio.